Bien, entonces damos la bienvenida a este Zoom desde Perú. Mi nombre es María Ángela Huamán Alarcón, abogada de familia y fiel convencida de que la justicia con equidad va a llegar, pero plasmándola desde la niñez, inculcándola desde la niñez. Me encuentro en Ayacucho, Perú, en la sierra de mi querido Perú, y desde aquí levanto mi voz y hago eco a todos los países de Latinoamérica, de Europa, que tienen el sufrimiento de los niños enrostrado en su país, enrostrado en su bandera. El día de hoy, el tema que vamos a tocar es justicia que maltrata niños, que destruye niños. Esta ponencia está a cargo de la licenciada en Derecho, especializada en Derecho de Familia y Derecho Penal en Violencia de Género, directora del despacho jurídico Celtius Abogados, especializado en Derecho de Familia y Derecho Penal. Ella participa en distintas charlas y mesas redondas sobre derechos de familia, derecho de niñez, custodia compartida y violencia de género, entre otros. Es fiel defensora de la custodia compartida y de la figura paterna, por tener incidencia y gran relevancia en la vida de los hijos. Les tengo el honor de presentar a quienes no la conocen a la doctora Giovanna Carril, quien se comunica desde España y siempre está cuando se le convoca. Es una mujer muy generosa, es una luchadora. Con ustedes, la doctora Giovanna Carril. Hola a todos, es un placer. Muchísimas gracias, María Ángela, por la presentación tan amable que has hecho de mí. Yo lo primero que quiero decir es que agradezco a María Ángela lo certero del título que ha dado a esta charla: Justicia que destruye niños. Esta es una máxima que es válida en España, en Perú y en decenas de países en el mundo. Estamos a mediados del siglo XXI, pero hay muchos niños que viven situaciones propias del siglo XV, que viven situaciones propias a veces del siglo XX, pero desde luego la mayor parte de los niños a nivel general en el mundo no viven acorde a la sociedad que deberían vivir. Es verdad que cada país tiene problemas distintos. Los niños de cada país tienen problemas más acuciantes en un tema o en otro. Es decir, hay países donde para los niños el problema principal es el de los abusos sexuales, el de la prostitución infantil, el del trabajo exacerbado infantil, niños que son ahora mismo, aunque nos parezca mentira, el sustento de toda su familia. Todo eso bajo la inacción de los estados, bajo el consentimiento callado de la sociedad en la que viven y además con un permiso además condescendiente. En el caso del trabajo infantil, hace unos días vi un documental sobre un niño que trabajaba en unas minas de zinc y que su madre salía y decía que estaba muy orgullosa porque gracias a su hijo podían comer, a su hijo mayor tenía 9 años, podían comer el padre, la madre y sus hermanos. Otro niño, boxeador en Tailandia, que con 8 años había competido ya, creo recordar, había hecho casi 20 combates, de los que había ganado 16 y perdido 4, y que también era el sustento de toda su familia. Y curiosamente, sus padres no lo decían de forma traumática, como por ejemplo podría suceder en Perú o en Europa. Sería traumático para un padre decir que su hijo de 9, 10 años es el sustento de su familia. Ellos lo decían con una tranquilidad de absoluta normalización de la situación. Es decir, que no son casos puntuales, que la sociedad tailandesa y que otro tipo de sociedades aceptan el trabajo infantil y que niños pequeños se jueguen la vida en trabajos peligrosos para sustentar a sus padres. Está normalizado. Y el resto del mundo calla, lo ve y calla. No hay presiones políticas en esto.
No sucede, por ejemplo, como cuando hay países del primer mundo que presionan a otros países pues para que fluya el petróleo y se mueva la economía. No hay presiones para que se acabe con el trabajo infantil. En España, por ejemplo, y en Perú, esto es menos habitual, pero sí que hay niños que sufren agresiones sexuales que son obviadas. Hay niños que son monedas de cambio en los divorcios y jueces, fiscales, parte de mis compañeros abogados, la sociedad cierra los ojos a este sufrimiento. Ojo, no solo es que cerremos los ojos, es que encima lo normalizamos. España, al igual que el Perú, no tiene protocolos de protección específica para cada tipo de delito, como hay, por ejemplo, con las mujeres. España tiene protocolos de protección para la violencia de género, es decir, para las mujeres heterosexuales que mantienen una relación con un varón, específicos, casas de acogida, protocolos que actúan en minutos, que se activan en minutos, y en cambio para los niños no. Como comentamos en nuestra última charla, María Ángela, en España si un niño dice haber sido agredido por su madre, salvo que sea un delito o una agresión por la que haya terminado en el hospital, lo más probable, en la mayor parte de los casos, es que vaya al juzgado, tras la denuncia, a declarar contra su madre de la mano de su madre. Niños absolutamente influenciados que son privados durante meses y durante años de ver a sus padres y a toda su familia paterna, haciéndoles creer que sus padres no les quieren, o que sus padres son unos delincuentes, o que sus padres y sus abuelos son malas personas, con el sufrimiento que eso comporta para un niño. Los equipos psicosociales detectan estas situaciones, pero no tienen protocolos para evitarlas, siempre y cuando la agresora, la manipuladora, la que ejerce una influencia negativa, sea una mujer. En España, y entiendo que en Perú, por las charlas que yo he tenido contigo, María Ángela, que vivís una situación, en este caso, muy parecida, el que un niño sufra un dolor psicológico por la presión a la que ejercen normalmente las madres, que son las que se quedan provisionalmente con la custodia durante un procedimiento de divorcio. Niños obligados a fingir incluso haber recibido abusos sexuales por parte de sus padres. Todo ese daño psicológico, toda esa presión que niños de 4, 5, 6, 7, 8, 9 años reciben y de la que encima no pueden ni siquiera hablar, porque eso les han enseñado que eso es una traición hacia su madre, que si hablan, su madre puede acabar en la cárcel y ellos serán los responsables, que si hablan, les dejarán en la calle y no les volverán a hablar. Todo eso, con su corta edad, lo sufren en silencio. Luego los adultos nos quejamos cuando nos sentimos presionados, cuando vivimos un mal divorcio, cuando vivimos una situación injusta nosotros, que tenemos herramientas, que tenemos libertad para buscar ayuda, que podemos utilizar las pocas herramientas, en caso de los papás, que los estados proporcionan. Los niños no pueden hacer nada, se callan. Y ese silencio normalmente se transforma en odio. Y ese odio en un rencor profundo. Y por experiencia digo, ese rencor acaba convirtiéndose en absentismo escolar, fracaso escolar, delincuencia juvenil. Delincuencia porque han aprendido a vivir en el odio y les han enseñado que el odio, vivir en el odio, es su forma de vivir. No conocen otra cosa. Y lo peor es que cuando piden ayuda, si dicen que la persona que les está ejerciendo esa presión o ese maltrato es una mujer, el Estado les da la espalda. Yo no me quiero ni imaginar. Por favor, la persona que tiene encendido el micrófono, sea gentil en apagarlo. Gracias. Disculpa, Giovanna, continúa. Sí. Yo no me puedo imaginar
qué tiene que pasar por la cabeza día a día de niños que, por ejemplo, son privados y cuando se encuentran por la calle con sus padres, les han enseñado a que deben girar la cabeza, que no pueden saludarles, que crecen con este odio y que no tienen salida, no tienen absolutamente ninguna salida. Yo he visto a lo largo de todos estos años a muchos de esos niños que han crecido y se han convertido en adultos. Y recuerdo con especial cariño a uno en Barcelona que se convirtió en papá y años atrás, a cambio de una moto, había declarado contra su padre mintiendo. Su madre le prometió una moto. Él creció, tuvo un hijo y cuando su hijo tenía 2 años, su pareja le hizo lo mismo que su madre a su padre. Y ahí entendió las consecuencias de sus actos. Vino a mí y lo primero que me dijo es, quiero solucionar mi problema, pero lo primero que quiero hacer y saber es, si yo llamo a mi padre me cogerá el teléfono. Dice, cuando yo tenía 16 años, mi madre solo me dijo, si dices esto, te compro una moto. Yo lo único que quería era una moto. Tenía 16 años. No sabía la repercusión que esto podía tener. No sabía qué le iba a pasar a mi padre. Y como adolescente me daba igual. El problema es que ahora ya tengo 24 y ahora sí entiendo. Y el cargo de conciencia no me deja ni ser feliz. He tenido un hijo y no he sabido ser padre y no he sabido ser pareja. Porque siempre me enseñaron a mentir, a odiar, a esconder, a hacerlo todo a las espaldas para que no me dijeran que no. Dice, y ahora cuando me he visto en un calabozo con 48 horas para pensar, he pensado en todo lo que había vivido. Y me decía, y curiosamente no me preocupa ya que me condenen a mí. Lo que me preocupa es si puedo llamar a mi padre y pedirle perdón. Él se sentía responsable de aquello de lo que no tenía que sentir responsable. Había otra persona, que en este caso era su madre, y digo, esto sucede con madres y padres, mayoritariamente con madres porque tienen la custodia. Ella era la responsable. Pues curiosamente, ella no se sintió responsable en ningún momento. Este niño, sí. Este chico, sí. Y como él, he visto a niños declarando contra sus padres por un móvil. Por un maldito móvil. Eso le hemos enseñado, que la vida de los demás no sirve para nada, que tiene un valor tan pequeño como el de un móvil molón para ir al instituto. Esta es la sociedad que estamos creando. Lo que no nos damos cuenta es que esta es la sociedad que debe estar activa cuando nosotros seamos mayores. Y tendremos una sociedad destructiva, aferrada al odio. Y lo peor es que no sé siquiera si nuestra generación, la generación de todos los que estamos aquí y de todos los que están escuchando, no sé si nos daremos cuenta, al igual que esta madre, que los responsables habremos sido nosotros, no estos niños que son futuros hombres y mujeres. Esto es lo que nosotros les hemos enseñado y nosotros les hemos dado la espalda. Los estados les han dado la espalda. Muchas organizaciones que presumen de defender la infancia y que se pierden en burocracias y en eventos, les han dado la espalda. Su problema de ahora es nuestro problema del futuro. Y el problema es que ni siquiera nos estamos dando cuenta. Estamos tan ciegos de nuestra propia verdad que no nos estamos dando cuenta que no solo estamos haciendo daño a ellos, nos estamos haciendo daño a nuestra generación del futuro. Y lo peor es que yo no sé cómo vamos a poder dormir por las noches. Los políticos ponen la culpa a la sociedad, que es machista, que es violenta. La sociedad echa la culpa a los políticos. Los ministros echan la culpa a los jueces a los abogados a los jueces. Y en medio de todo esto,
Los niños gritan sin que escuchemos su voz. Somos tan estúpidos, que los vemos y no los oímos. Permitimos con total naturalidad, vemos a niños que van por la calle a los que sus padres, madres, les castigan físicamente porque han hecho una fechoría, porque han intentado coger un chicle del suelo, les damos un azote en la cara. Nadie dice nada. Si a un señor se le ocurre darle un azote en la cara a una señora, aparece la policía a los 5 minutos. Pegamos a los niños y no pasa nada. Creamos a los niños con la sensación de que la agresividad es por su bien y no pasa nada. Pero luego nos sorprendemos cuando vemos vídeos de TikTok, de Twitter, de Facebook, con adolescentes reuniéndose y quedándose para darse palizas. Nos escandalizamos, pero las primeras bofetadas las hemos dado nosotros. Los primeros en girar la cara cuando un niño recibe una bofetada en el supermercado, en el médico porque no se calla, en el parque porque le ha quitado la piruleta a otro niño, las primeras bofetadas las hemos dado nosotros. ¿Quién nos lo ha consentido? Son los jueces. Y una legislación blanda con nosotros mismos. Pero nos callamos. Nos callamos. Todo esto, agresiones sexuales, maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato social, maltrato familiar, de niños que no pueden ver a sus padres, todo esto lo estamos consintiendo nosotros. Ellos no se pueden defender y nosotros miramos a otro lado. Yo soy responsable, María Ángela es responsable, Fermín, todos los que estamos aquí, los que no nos escuchan, todos con nombres, apellidos, con cara, somos responsables. Yo no quiero dar una charla de describir qué es lo que están sufriendo los niños en el mundo. ¿Sabéis por qué? Porque sería obsceno. ¿Y sabéis por qué? Porque todos lo sabéis. Todos lo escucháis en los telediarios. Todos lo veis en la calle. Todos conocéis la historia de un amigo de un amigo. Todos los veis en estas listas enormes de noticias de todas las partes del mundo que leemos con una gracia que te mueres. Encuentran una red de abusos sexuales y rescatan a 6 niñas. ¡Oh, vaya, qué bien! Han rescatado a 6 niñas. Queman a una niña de 8 años para dañar al padre como venganza. ¡Oh, pobre criatura! Vamos a comernos unas fresas con nata. No os lo voy a contar, porque lo sabéis. Para lo único que estoy aquí es para deciros que la cara tiene que estar en el frente y que los ojos deben mirar a las personas que nos rodean. Que está genial. Twitter, TikTok, las noticias a las que nos hemos inmunizado, todo esto está bien. Pero todos, dentro de la sociedad, tenemos un componente activo. Y todos podemos frenar una mano cuando vemos que la madre de un adulto golpea a un niño, sea nuestro hijo o no lo sea. Todos podemos denunciar cuando sabemos y tenemos conocimiento de que hay niños prostituyéndose en los parques, pero pasamos de largo porque queremos llegar pronto a casa, parar en la comisaría 10 minutos. Hostia, qué jodido, ¿eh? ¿Verdad? Conocemos a niños que sufren maltrato, pero es que si denuncio luego tengo que ir de testigo, tengo que pedir un día libre en el trabajo o igual me fastidian en mis vacaciones. Ya supongo que alguien llamará a la policía. Suponemos. Los abogados. Voy a defender que mi cliente no vea a mis hijos desde hace 2 años, 3. Uy, pero si su señoría me manda a callar, yo me callo. Que hoy no quiero que me riña su señoría. Yo les digo muchas veces a mis compañeros ¿de qué tenéis miedo? ¿De que os dé unos azotes en el culo, su señoría? Sois abogados. Ser abogado, ser juez, ser fiscal, no es una profesión cualquiera. Es una profesión, al igual que ser médico, que requiere el 120% de ti. Y ese 20% es la responsabilidad que supone ponerte una toga. Y si no quieres asumir esa responsabilidad,
y lo que quieres es ganar dinero. Está en el derecho mercantil, el derecho civil de reclamaciones de cantidad, el derecho laboral, el derecho social, pero no el derecho de familia. El derecho de familia es para aquellos a los que su señoría, aún bajo con apercibimiento, no consiguen callar. Es para aquellos que llegan al juzgado y aunque te digan lo que te digan, vas y dices lo que tienes que decir. Y que si te vas para la casa con una multa, te la llevas. Y si vas para casa con una bronca, te la llevas. Pero es que ser abogado, ser juez, ser fiscal de familia, es algo muy grande, muy grande. Y algunos de nosotros no lo entendemos. No somos conscientes de esta responsabilidad. Nuestros clientes nos llaman para que alcemos la voz en un sitio donde ellos solo pueden alzar la voz durante una parte del proceso. El resto del tiempo es nuestra responsabilidad, porque cuando alzamos la voz o cuando nos callamos, estamos elevando la sonrisa de un niño o mandándolo al puñetero infierno. Y no logramos ser conscientes de eso. Seguimos echando la culpa. La culpa es del juez. Y luego el juez dirá, ¿has visto? El abogado se ha callado. Pues si él no me pide esto, yo no se lo puedo dar. La culpa es del abogado. Y el fiscal dice, bueno, yo pasaba por aquí. El que va a vivir el infierno no es ni el fiscal, ni el abogado, ni siquiera el cliente. Son los niños. Son los niños. Y todos, en la medida de lo que vive cada uno en la sociedad, es responsable. ¿Que no gusta? Lo entiendo. Que cuando termine todo esto diréis, vaya, pues para decirme eso, y yo os digo, ¿y qué queréis que os diga? Si vosotros veis la misma realidad que yo. Desde diferentes perspectivas. Pero todos, estoy segura de que no hay aquí nadie escuchando que no haya visto una acción de maltrato a un niño, sea física, psicológica, por maltrato social, por maltrato familiar. No me puedo creer que haya una persona de más de 15 años o de 18 que me pueda decir que no ha visto nunca ningún tipo de maltrato a un niño. Y estoy segura de que la mayoría de nosotros, en muchas de esas ocasiones, hemos girado la cara. Lo hemos hecho. Por lo tanto, para lo que estoy aquí no es para deciros cómo viven esos niños, ni lo que sufren los niños. Eso ya lo sabemos. Estoy aquí para deciros que os dejéis de puñetas. Que esas pequeñas acciones de parar una mano cuando intenta pegar a un niño, de decirle a una persona, hay otras maneras de hacer las cosas, cuando grita de forma exacerbada a un niño, eso está en nuestras manos. Y no lo hacemos porque somos unos puñeteros egoístas. Rozamos casi, como digo yo, el ser unos desgraciados. Porque somos tan poca cosa, que dejamos que un niño sufra para llegar 5 minutos antes a casa. Así que sí, lo que vengo a deciros es que como no cambiemos, cientos de miles de niños, millones de niños en el mundo van a seguir sufriendo. Que nos olvidamos muchas veces de que esos niños son los que van a tener nuestra edad cuando nosotros seamos mayores. Bonito escenario estamos creando. Y por último os voy a decir que nos guste o no nos guste, gran parte de la culpa de lo que están sufriendo esos niños es nuestra. Salvo que tengáis más preguntas, yo no os voy a decir nada más, porque sabéis lo mismo que yo. Lo único que tenemos que hacer es abrir los ojos y dar un paso adelante. Y me incluyo. Sí, Giovanna, es totalmente lógico, real y probable todo lo que acabas de señalar. Nos hemos acostumbrado a convivir con el dolor ajeno y hemos sido muy indolentes, hemos desarrollado la indolencia a un grado superior porque no queremos meternos en problemas. Mientras no ocurra en mi casa, mientras no sea mi hijo, no hay problema. Para eso está el Estado y para eso pago mis impuestos. Que el Estado se encargue de recoger a esos niños de la calle
que el Estado se encargue de pagar a una policía especializada y detecte la trata de niñas, ¿no? Que esa madre, pues, empiece a seguir a su hija y vea que no termine en malos pasos. La culpa es de ella. Esta sociedad está, como tú bien lo dices, muy diferenciada. Por estratos, sí, pero está más diferenciada por nuestra indolencia, está cada vez más pronta a perderse por haber perdido esa capacidad de indignarnos como debiera ser, no la de sorprendernos y la de, como dices, voltear la cara. Eso lo tenemos todos y lo podemos ejercer en una obra de teatro, en un espectáculo. Pero lo que vemos no es un espectáculo, es nuestra realidad. Ese niño abofeteado, golpeado, a unos 10 años será el ladrón que te quite la billetera. Será el ladrón que viole, será el ladrón que ocasione daño a tu sociedad, a esa que tú tanto proteges, pero que le has dado la espalda y has volteado la cara. ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos sido protagonistas de esa violencia? Porque el resultado de un adulto agresor es que ha sido un niño violentado, un niño que ha sido tocado en algún aspecto físico, emocional, mental, pero tocado al fin, inclusive por la propia familia y el propio Estado, la propia sociedad, a través de sus diferentes evoluciones. Estoy hablando de guerrillas, estoy hablando de movimientos subversivos. ¿Cuántos niños, ahora adultos, están sanando mentalmente esas heridas? Pero no las están sanando bien, porque no hay tiempo para sanar. Hay que vivir, hay que comer, hay que trabajar. Y efectivamente, el maltrato físico que lo has descrito, has hecho una radiografía perfecta de lo que está ocurriendo, el maltrato emocional, el mental, el sexual, el social, el institucional, existe en todos los lugares de este mundo, en las diferentes lenguas, pero no coincidimos en una sola idea, no coincidimos en un solo sentimiento, en una sola acción de darle un alto a esto. Y efectivamente, el maltrato familiar ahora en pandemia se ha enraizado, se ha enquistado más en la propia familia, más de lo que ya estaba. Si antes la madre o el padre golpeaba a su hijo cuando volvía del trabajo, porque cumplía sus horas, ahora lo hace dentro de casa, ahí trabajando. Lo golpea, lo maltrata, lo humilla, lo expone a muchas situaciones. Y es efectivamente en el tema familiar que quiero hacer hincapié, ya que el tema de la justicia que maltrata a niños, que destruye infancias, que destruye derechos, es el que ahora estamos todos a pulso viviéndolo. Y aquí tenemos el testimonio, y quiero invitar a Fermín, quien tiene polo de custodia compartida en España, quien nos puede dar a todos un rápido panorámico de lo que realmente hoy en día los padres pelean. Y no pelean ver a sus hijos, pelean porque los derechos de sus hijos vuelvan a ser parte de ellos. Pelean para que los niños entiendan que papá, aunque esté lejos, los ama y los quiere. Pero mientras haya obstrucción, mientras haya alienación, mientras haya engaño, egoísmo de la otra parte, mientras no se supere esa herida emocional y se separe a la pareja de la obligación de padre o madre, esto va a persistir. Fermín, te pido que nos cuentes lo que van viviendo los padres en España y por qué es necesario que tengas ese polo, que es como tu piel, custodia compartida. Buenos días ahí en Perú, desde aquí, desde España, buenas tardes a España, ¿vale? A ver, esto, como bien decís tú y dice Giovanna, es algo que lo estamos viendo todos. O sea, yo, por ejemplo, estoy luchando por ver a mi hija y a lo mejor no podré verla nunca, ¿no? Pero lucho porque otros niños, otros padres, no dejen o pasen por lo mismo que yo estoy sufriendo, ¿vale? Porque, o sea, como dice Giovanna, esos niños que hoy están creciendo, esos niños que hoy están alejados de sus padres, de sus madres, de su familia paterna, que están siendo sometidos a violaciones, a maltratos, esos niños crecerán
y serán el futuro de este país, ¿vale? Yo soy, a lo mejor, pues como decía Giovanna, yo soy del 70, ¿vale? Yo tengo casi 50 años y mi padre a mí nunca me ha pegado para que yo tuviera un respeto, unos valores en la vida, ¿vale? Ahora, como dice Giovanna, parece gracioso que se junten 5 o 6 jóvenes y se graben unos pegándose a otros. Vamos, o sea, yo no me considero una persona fuera de lo normal, ¿vale? Pero tengo unos valores. Yo a mi padre nunca me ha levantado la voz, nunca me ha pegado y yo le tengo un respeto. Y ahora, por ejemplo, veo niños con 6, con 7 años que su padre le dice, estate quieto aquí, y le dicen al padre cualquier disparidad, o sea, incluso llegando a pegarle patadas a su padre, un niño de 4 años que no tiene una educación, que no tiene unos valores. Ese niño cuando crezca, crecerá con esos valores que le han enseñado o que le han inculcado de pequeño, de todo es odio, todo vale, y aquí el más fuerte y el mejor soy yo, ¿vale? Entonces, pues vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? De que hay que luchar, o sea, hay que salir a la calle para intentar cambiar esto. De nada sirve estar detrás de un mercado diciendo, sí, sí, yo os apoyo, sí, sí, ves a Bruselas, ves aquí, ves allí. ¿Y tú qué haces? Estás en casa y lo único que haces es criticar. O sea, yo creo que esto hay que intentar de una vez por todas. En España llevamos 10 años o más, ¿vale? Ahora, que si el coronavirus, no, es que no podemos salir por el coronavirus, no, es que esta epidemia está... O sea, ahora el virus, y hace 2 años, y hace 3, y hace 4, y cada vez estamos a peor. O sea, está llegando un momento de que estamos creando unos monstruos para nuestro futuro y nadie lo ve. O sea, todo parece muy bonito porque no, son 4 padres los que están sufriendo esto, no, son 4 madres. O sea, somos muchos, pero hacemos como si no nos pasara a nosotros. Como le toca al vecino, pues cuando me toque a mí ya me espabilaré, pero a lo mejor cuando te toque a ti ya es tarde. Pero bueno, en España estamos así, estamos un poquito más tocados por la ley que en Perú y en otros países de habla hispana. Y bueno, mi consejo pues es ese, luchar, o sea, no callar, y si te tienen que echar un sermón, echarte una bronca por luchar por tus hijos, pues yo prefiero luchar y llevarme una bronca, un sermón o una crítica a estar sentado en mi casa. Simple y llanamente es lo que he vivido. Y, o sea, vuelvo a repetir que a veces mucha gente está en la lucha cuando está en el problema, cuando está sufriendo y cuando necesita ayuda, pide ayuda por todos los sitios. Pero cuando su problema ha acabado o su lucha ya no la ha perdido, ya dejan de luchar. Y yo creo que hay que seguir la lucha, porque, o sea, otros padres, otros niños pueden sufrir lo que tú has sufrido. Y si, como ya has perdido todo, abandonas, así estamos y cada vez iremos a peor. Yo siempre digo que soy uno más, o sea, que Fermín no es un héroe, que Fermín no es un padre coraje, Fermín es un padre que lucha por su hija como puede luchar cualquier otro padre. O sea, aquí no se trata de que mi caso es el peor, de que yo lo paso mucho peor que otro. O sea, cada uno en su vida y en su caso, pues lleva su lucha y su manera de llevar las cosas, ¿vale? Pero que, o sea, que haya realmente padres afectados y que no salgan a la calle, y que mujeres sin ser afectadas, mujeres abuelas, segundas parejas de padres que están luchando ahí, y que ellas, que sin ser afectadas, se estén dando la cara por nosotros, cuando nosotros los padres estamos en casa y nos importa más ver un Barça en Madrid o hacer 1.500 kilómetros para ver cómo juegan a fútbol 12 tíos corriendo detrás de una pelota, pues esos son los valores que estamos inculcando a nuestra infancia y a nuestra juventud y a nuestro futuro. Pero bueno, como siempre digo, yo soy uno más, ni soy ni más ni menos que cualquier padre, ni más ni menos perjudicado que cualquiera. Esto solo lo sabe el que lo vive, y cuando lo vive es cuando realmente te das cuenta de lo que podías haber hecho y no has hecho. Y ya está. Simple y llanamente, como padre afectado, y no puedo decir otra cosa, que luchéis
y que luchéis siempre hasta el final. Que nunca deis por perdido algo, que no luchéis. O sea, si se pierde, pues se pierde, pero por lo menos que tengáis la conciencia de que habéis luchado hasta el final, hasta donde os han dejado, ¿vale? Porque a veces uno podría luchar más, pero no te dejan. Pero por lo menos que no quede la conciencia de nadie de que por tu parte has ido hasta el final. No hay más. O sea, no se puede retirar uno a media batalla por pensar que va a perder. O sea, lucha y si luego pierdes, pues bueno, te quedará la conciencia tranquila de que por lo menos has intentado o has llegado hasta donde te han dejado. Una vez que te corten las piernas ya no puedes correr. Pero bueno, puedes gatear. Y si no, arrastras, pero que si dejas la lucha se acaba todo. Luego de nada sirve llorar por las esquinas y decir, no, es que la jueza que me ha tocado, no, es que la abogada no me defendía, no. ¿Y tú qué has hecho? ¿Has luchado? ¿Has buscado a alguien que te defendiera? Porque, o sea, volvemos a las mismas. Aquí nadie da nada ni nadie sufre lo que uno sufre. O sea, si tú no luchas, no esperes que otros que no lo sufren luchen por ti. Y ya está, no es otra cosa. Si no se lucha y no miramos por cambiar todo esto, solo no se va a cambiar y cada vez iremos a peor. Sí, Fermín. Y ánimo, Fermín. Ánimo porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y tú eres un hombre fuerte. Esto, como toda situación, tiene que cambiar. Y es increíble que en pleno siglo XXI la justicia no da una respuesta rápida a los temas de familia. Es lenta, ineficaz, indolente. Es la segunda volteada de cara al niño. Como sociedad es la primera y el sistema de justicia es otro. El tema, la Convención sobre los Derechos del Niño está cayendo en un poemario en Perú, en los procesos que veo. No sé cómo estará en otras ciudades. Este es el poemario grande, es el cuadernillo poemario para el niño. Y el interés superior del niño coincide con el interés superior del progenitor que lo tiene y el que quiere obtenerlo como un trofeo. No va más allá a ver realmente el valor humano que tiene el niño. No por el hecho de que este niño sea pequeño, no tenga derecho. Creemos que son mini seres humanos y no es así. Son seres humanos en crecimiento, su autonomía y su desarrollo está en crecimiento. Y el sistema de justicia está lacerando cada derecho, lo está tatuando con un no va. Régimen de visitas, no va. Custodia compartida, no va. Y ese es el tatuaje que le estamos dando a nuestros niños ahora. El proceso, y todos serán conscientes, empieza en un verano y termina, sabe Dios, en qué otro verano. Son inmensidad de procesos de tenencia y muchos de ellos siguen en trámite. La pandemia lo ha atrasado más. Hay temas como estos en familia donde se ven sentimientos y afectos que no pueden esperar. Porque ocurre esto. Un padre que sale más lastimado porque se ve frenado por un no de otro ser humano como él, que en algún momento fue su pareja y que ahora es la gran muralla china que le impide ver a su hijo. Y sobre esa muralla hay leyes y leyes que dicen, no, tú no vas a pasar, porque si pasas te denuncio por violencia de género. Y esa ley es la que ahora ha atrapado a la justicia. La justicia es buena y existe. Quienes la estamos pervirtiendo somos nosotros y los legisladores. Y nosotros permitimos que los legisladores hagan las leyes a su medida, a su antojo y a su conveniencia. La ley de género tiene un propósito, pero no es proteger a la mujer, no es proteger al niño. Y eso no lo tienen claro en algunos lugares. Yo lo tengo claro, porque me he tomado la molestia de leer y de contrastar. Y con ese fundamento le doy la lucha. No es el odio por odio, es que dejen que las personas se desarrollen como hombre y mujer en la sociedad. Y que cada quien luego decida es otra cosa. Y ahí practicaremos la tolerancia. Pero no que nos vengan a la hora de traer la perspectiva y la identidad de género, que lo que quiere hacer es aborregarnos en principio y
despigmentar nuestra naturaleza humana. Y no queremos más sufrimiento, no queremos más dolor. Y realmente los abogados estamos contra el sistema, contra el demandante, contra el gran monstruo género que nos impide que realmente el derecho del niño se le otorgue, porque es el derecho del niño. En los procesos de familia, lo que nosotros batallamos es el derecho del niño, que se respete ese derecho. No es que el derecho de la madre o del padre a tener al niño. No, señor. Eso les digo a los clientes. Yo no voy por usted, yo voy por su hijo. Si usted quiere un trofeo, vaya y cómprese pues el último carro, un terreno, el polo de moda. Eso cómpreselo. Acá no vamos a comprar justicia, acá vamos a luchar. Pero con tanta situación, con tanta anomia, con tanta indiferencia por parte de el mismo sistema de justicia, el multidisciplinario que aquí se llama y en España es el psicosocial, es realmente es ir a pelear al desierto. Y al final queda solo. Porque hay muchos padres que tiran la toalla y dicen, ¿sabe qué, doctora? Me voy. Me voy a otro país a olvidar a mi hijo, a hacer otra familia. No doy más. Porque es así. Y no es justo que el sistema de justicia ataque sentimientos, afectos y destruya a un ciudadano de su país. Eso no lo queremos. Por eso te digo, Fermín, sé que tienes allá a Giovanna y acá en Perú también nos tienes a nosotros. Y no es un clic, es un hacer por hacer. Hasta que algún día tú y yo de ancianos nos contemos, sí, tengo a mi hija, mírala, es ella. Y este día podremos descansar en paz. Fuerza, Fermín, fuerza. Giovanna, ¿qué tienes que decir, por favor? A ver, yo conozco muy bien el caso de Fermín. Te escucho ahora cuando decías la justicia a veces es la segunda bofetada que reciben los niños. Fermín, ¿me autorizas a decir algo de tu caso? Lo que quieras, ya lo sabes. De mí puedes contar nombres, pelos y señales. Tienes derecho para hacer lo que te venga en gana o lo que tú creas. Bien. En el caso de Fermín, iniciamos un procedimiento de divorcio en el año 2016. Tras que la madre directamente casi secuestrara a su hija, porque se la llevó a otra población e impidió a Fermín que la viese. Tras parones, cambio de jueces en el juzgado, informes psicosociales tan aberrantes que ni siquiera la juez pudo aceptarlo, porque era una cosa, se hizo en el caso de Fermín un informe psicosocial tan aberrante que decía que si la niña pequeña decía que no quería ver a su padre, pues que no lo viese. ¿Qué problema había? Sin mirar si estaba influenciado por la madre, sin tener en cuenta el tiempo que llevaba sin verlo. Se buscaron otros recursos, la madre no colaboraba y después de interponer la demanda de divorcio en el 2016 vamos a tener el juicio principal en mayo del 2021. ¿Ustedes creen realmente que una justicia que tarda más de 5 años en actuar cuando la persona sobre la que se actúa es una menor de 12 años? ¿A esto se le puede llamar justicia? Una justicia lenta, una justicia ineficaz, es una justicia ineficaz. Da igual lo que se resuelva. Las peticiones que se hicieron no sirven de nada. Eran para una niña que tenía una edad y que ahora tiene 5, casi 6 años más. Hay casos que son absolutamente salvajes. Y esto lo sufren los niños. Yo no sé en Perú, porque esto sí que no lo he mirado, María Ángela. Pero aquí en España te quejas al Consejo General del Poder Judicial, que es el máximo órgano que regula y que controla los juzgados, y lo que te dicen es, tiene usted razón. Antes del 2020 te decían, tiene usted razón, pero es que hay unos ajustes. Bueno,
haremos lo mejor que podamos. Ahora la culpa es del COVID. El COVID todo lo retrasa, incluso en casos del año 2016. Los niños no reciben justicia. No reciben justicia. Los niños reciben desamparo estatal. Y una ignorancia absoluta de las necesidades de los niños es la que tienen nuestras instituciones. Y nadie, absolutamente nadie, dice nada. No sé ahora mismo si me estáis viendo. Creo que me he perdido. Te veo un pequeño, pero te veo. Vale, es que es como si hubiera perdido la conexión. No sé si Gerson lo puede... Yo sí te veo, Giovanna. ¿Sí? Vale, he perdido casi todos los participantes, ya no me aparecen. Pero bueno, entiendo que pueden verme, con lo cual lo que quiero decir es que así como participamos en manifestaciones para no sé cuántas cosas, protestamos si nos quitan el partido de fútbol de rigor, protestamos si nos cierran el gimnasio de la esquina o si tardamos más de 1 hora en hacer una reclamación en una institución pública. Y sin embargo, raramente, en España nunca se ha hecho una manifestación nacional sobre el sistema de justicia y sobre el comportamiento salvaje que tiene en los procedimientos de familia y que afectan a los niños. No tiene la sociedad conciencia de lo que esto supone para cientos de miles de niños. Es que ni siquiera somos conscientes del problema que tienen los niños. Difícilmente como adultos los vamos a poder solucionar. Sí. Yo entiendo que esto no es una cuestión solo de España. España no es el mejor país del mundo, pero tampoco es una excepción. Cuando miro derecho comparado, me encuentro con sentencias que hablan más o menos de lo mismo. Ves sentencias que ponen iniciado el procedimiento en el 2006 y se dicta sentencia en el 2009 o en el 2011. Es una cuestión generalizada, pero tampoco los adultos y la sociedad toman conciencia de ello. Estamos demasiado preocupados en si se hacen cursos de una cosa, de no sé qué yo, o si hay una concentración gay o una manifestación católica o un paso de Semana Santa católico que pasa por donde los no católicos no quieren. Todas estas trifulcas nos encantan. Pero luego, proteger a nuestros niños no. Es absolutamente asombroso. Absolutamente asombroso. Pero aquí estamos. Sí, Giovanna. Quiero leerte algunas apreciaciones de chat. Eloísa Zapata, que es de Perú, dice: gracias, doctora Carril, por su participación y apoyo por todos los niños del Perú. Macarena, buenas tardes, gracias por esta conferencia. Eloísa también dice, Zapata, lo importante es que nos unamos sin género, que difundamos la tendencia compartida, que es lo mejor para los niños, no necesariamente que los padres. Giovanna, bueno, tú dices, tenemos la obligación de proteger a los niños. Eloísa responde, estén juntos, dice, está inconcluso. Macarena, exacto, los niños responden de la forma que son tratados y además no tienen presencia de sus padres y sin tiempo no se transmiten valores. Eloísa, así es. Martín Berenson, que es un padre de Perú, que está en Canadá, envía un YouTube con su testimonio. Macarena, si ven el conflicto irresoluble entre sus padres, crecen destrozados. También Macarena dice, en España la figura del padre está muy denigrada y los papás son tan importantes como las mamás. A todos. Nos toca a nosotros forjar ese cambio de actitud de la gente y la sociedad indolente. Eloísa nuevamente dice, así es, los hijos siempre amarán al papá y a la mamá. Roy Agu, años sin ver a mi hija.
es falta de profesionales reales en juzgados y fiscales. Es una lágrima la justicia de Perú. Deberá decir lástima, lágrima, escribió. Solo saben incrementar la pensión económica. Ni preguntan si comparten con sus hijos. Sonia Villafuerte, rescatar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Macarena, exacto, quieren aborregarnos y también destruir familias. En los últimos que piensan es en los niños. Martín Berenson también manda un testimonio en YouTube. Roy dice, pues eso estoy pensando hacer. Estoy haciendo los trámites para irme al extranjero. En Perú no existe justicia. En el Perú son iguales de aberrantes estos informes psicosociales. La diferencia es que aquí sí los validan. Macarena, CTV, te dice. Eloísa, la injusticia es mundial y la corrupción en las entidades públicas también. Soy Alfredo Salazar de Lima, en Apple. Ya. Alfredo es un padre de tenencia compartida. Martín dice, la solución está en exponer a las autoridades con nombre propio, sin miedo, se los juro, es el único camino. Eloísa, así es Martín, hacerlo público. Martín, me gustaría que por favor escuche el audio de mi hijo sobre autoridades a sus 5 años, sobre las autoridades a sus 5 años. Bueno, este es el chat. Martín está ahí conectado. Quisiera que por favor, Giovanna, lo puedas escuchar. Martín Berenson, tienes el uso de la palabra. Buenas tardes. Por supuesto. Hola, ¿cómo están? Los quiero mucho, antes que nada, los quiero desde el fondo de mi corazón. Estoy muy emocionado y yo tengo en esto desde el 2014, desde que mi hijo tenía 1 año y me separé. No soy abogado, estudié administración de empresas. Vengo de un pueblo pequeño, la primera ciudad fundada por los españoles, que se llama Piura, en Perú. San Miguel de Piura le llamaron, doctora Carril. Y no he dejado de, piensan que soy abogado de mi ciudad, no he dejado de estar involucrado en tener momentos con mi hijo. He tenido momentos con gotero con él. Dios me puso en el camino de una abogada que había sido juez de familia por 17 años, la doctora Rojas Reforme. Gracias a Dios, ella es una persona anticonflictos, busca la conciliación siempre, y a pesar de tener a ella como abogada con 17 años de juez de familia, cuando la conocí le dije, si usted va a llevar mis casos, o mi caso, porque eso fue lo que le dije, le quiero adelantar que nunca, le puedo asegurar que nunca en su experiencia de juez ha visto algo como lo mío. Y tuve razón, y qué pena que ella no está ahora aquí con nosotros, porque me hubiera encantado que se los confirme. Y ahora la sustracción de mi hijo del Perú a Canadá solamente ha sido la cereza sobre el pastel de todo lo que yo ya vengo pasando en el Perú, de denuncias falsas, obstrucción, alienación, todo lo mismo que sucede en Ecuador, Chile, España, México, ahora que estoy en Canadá, Estados Unidos. No hay nada que inventar, nada. Los invito a que por favor, no tengo la fórmula, pero por favor les pido, Fermín, te veo a ti, veo a todos los demás, les pido, el 25 de abril quieren organizar algo. Lo único que nos separa es como la Torre de Babel, la lengua. Si todos habláramos español, ya lo tendríamos resuelto. Acá hay una señora de Jamaica, separada de sus hijos, que está logrando que cada alcalde se solidarice con ella, y el día 25 de abril pongo una bandera de este color que le llama azul no sé cuántos, por el awareness, crear conciencia de la existencia de la alienación parental. El día 25 de abril
hagamos algo, juntémonos, somos 20 aquí hoy día. Aprovechemos la fecha, porque estamos a tiempo. Yo traté en la ciudad donde estoy, por favor anótenla, se llama Londres, como la capital de Inglaterra, pero queda en Canadá. Londres, Ontario. Si ustedes me ayudan, he sido censurado por la juez de Canadá. Lamentablemente, mi ex, que es abogada de Perú, y se consiguió en Canadá, tiene el apoyo de una abogada de origen brasilero. Entonces las dos con la criollada, como le llamamos en Perú, a la viveza, el día número 1 del juicio del Convenio de la Haya que yo tuve en Canadá, lograron que la juez emita una orden de mordaza. Yo no puedo opinar nada en redes sociales, tengo que cuidarme mucho de lo que, o sea, no, ella no tiene nada que perder, si es que ella es quien ha secuestrado a mi hijo, pero yo tengo mucho que ganar creando conciencia y publicando la noticia de lo que estoy viviendo. Sin embargo, ya no lo puedo hacer. Bueno, Londres, Ontario, se mueve mucho por Twitter, por Facebook. El gobierno de Canadá no pueden ser muy agresivos. Tiene mi abuela que va a cumplir 100 años en junio. Giovanna y Marian, anoten este dicho de mi abuela, siempre linda ella: todo se puede con educación. Hijito, todo se puede con educación. Una regla de oro de mi abuela. Ayúdenme, por favor, en redes sociales. Escuché a Fermín. La gente se interesa cuando estás en problemas para que te ayuden. Sales del hoyo y te olvidas de quién te ayudó y te desconectas pero no. Y yo les quiero agradecer desde el fondo del alma, porque yo, Marian, no sé de dónde te apareciste en mi vida, enhorabuena. A la doctora Carril, cuando escuché los primeros videos que veía en YouTube, decía, caramba, y esa energía como si lo enchufaran a uno en la pared con 220 que tenemos en Perú, y te hacen ver que no estás solo, pero a nadie le interesa, les juro, ni a mi mamá le interesa, que es la abuela, porque si no lo estás viviendo, a nadie le interesa. Tiene que ser en carne propia casi, lamentablemente, este problema. Hay un audio ahí de mi hijo hablando de las autoridades. Me encantaría que lo escuchen con cariño, se los pido, no sé, para que vean el raciocinio y cómo él está siendo criado con yo no me explico qué puede pasar por su cabeza ahora, ¿no? Eso era cuando yo podía hablar con él. Pero él en el audio me dice, a mí no me mandan las autoridades, a mí no me interesa lo que dicen las autoridades. Y en la cámara Gesell, que no sé si en España, doctora Carril, por favor, ilústreme. Te confirmo que se hace, sí. Y le llaman el mismo nombre y todo. Sí. Bueno, la mamá de mi hijo, ha creado y donde puede trata de crear una escena de terror por el procedimiento de la cámara Gesell. En la cámara Gesell mi hijo ya expresa, y con gusto lo puedo compartir a quien me lo solicite, que quiera ver la entrevista Gesell, con el tacto debido. Él le dice a la entrevistadora, la policía viene a mi casa y como yo soy un niño, la policía me hace caso, y yo le digo que no quiero ir con mi papá, y como yo soy un niño, la policía me hace caso. O sea, ya tiene todo un entrenamiento, pero se van a divertir mucho cuando habla de las autoridades. Yo trato de explicarle quiénes son las autoridades. Si quieren, escúchenlo. Yo no quería hablar hoy, me agarraste de casualidad, Marian, te agradezco. No sé, ¿quieren saber algo? ¿Tienen alguna pregunta? Estoy en Canadá, he aplicado para el convenio de la Haya, que debió demorar 6 semanas, está demorando 80 semanas.
debió ser un asunto sumario, ni siquiera un juicio, donde la juez debió ver documentos de que había una sustracción, pero no. He tenido casi 50 días, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, yendo a la corte acá en Canadá. Gracias a Dios hablo el inglés, no necesité traductores, nada, y he estado 50 días, me quedaba dormido en la corte. Otra anécdota, pero muy desagradable, el convenio de la Haya tiene autoridades centrales en los países que son miembros del convenio de la Haya. En Perú, la autoridad que representa al convenio de la Haya en Perú se llama el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer es quien ayudó a esta señora a salir del país clandestinamente. Y el Ministerio de la Mujer, en lugar de preocuparse porque mi hijo retorne al Perú, un niño peruano sustraído retorne a su lugar habitual de residencia, han enviado abogadas del ministerio a testificar en mi contra en el juicio del retorno de mi hijo en Canadá, del convenio o sea, la propia autoridad central poco le interesa el retorno del menor, del niño, y más le interesa respaldar el delito que ha cometido la madre. Ya no voy a hablar, los quiero mucho, les agradezco mucho, estoy para ayudarlos y también, no les voy a mentir, estoy para que me ayuden, por favor. Un cariño grande a todos. Cuídense mucho. Gracias, Martín. Gerson es el hospedador y tiene ahorita problemas en el Zoom. Creo que todos hemos tenido ese problema desde el inicio. Vamos a ver en qué forma y en qué momento podemos exhibir lo que nos estás pidiendo. Mientras tanto, voy leyendo. Aquí hay un comentario que indica, Edgar dice, felicitaciones Martín, estamos a tu lado en esta lucha. Gerson logra escribir, Gerson está que entra y sale porque su hospedador está un poquito mal. Es increíble cómo algunos psicólogos de algunos CEM, Centro de Emergencia Mujer de Perú, emiten informes aberrantes perjudicando a un progenitor con el único fin de ser cómplices en la obstrucción, con sanciones por el mismo Colegio de Psicólogos de Perú, por falta de ética, y siguen laborando con la misma impunidad. Esto es lo que viene ocurriendo en Perú. Rodrigo dice, Rodrigo Orlich, artículo opinión publicado en Diario Extra de Costa Rica. Comparte un artículo que habla sobre la amarga vergüenza del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica y el INAMU. El pasado 4 de octubre de 2017. Rodrigo, no sé si nos podrías abreviar este comentario, por favor. No, bueno, tengo 10 años de no ver a mi hijo. Empezó con las mismas tácticas dilatorias y procesales de siempre, de alienación parental, ¿verdad? Violencia doméstica, etcétera, etcétera. Eventualmente fue sustraído hasta Costa Rica, ¿cómo es que se llama? A Venezuela, y ya llevo 10 años de no ver a mi hijo. Esta realidad que me tocó vivir me hizo entender una situación que no viví yo, sino vimos muchísimos padres y madres, inclusive no solo hombres, hay un porcentaje de mujeres que también lo sufren, que es la alienación parental. A raíz de eso empezamos a hacer un esfuerzo grande entre varias personas que ya sean psicólogos, abogados, o padres o madres, o abuelitos que han sufrido o están viviendo la situación de la alienación parental, de crear conciencia y buscar ser agentes de cambios. Y ha sido una lucha titánica, pero el gran obstáculo que hemos encontrado aquí ha sido el mismo ideología de género, que desafortunadamente se ha vuelto una piedra angular en la hora de buscar soluciones al problema, ya que han logrado, más bien tratan de desvirtuar la situación, a desacreditarla diciendo que eso es mentira, que no existen las mujeres manipuladoras, que no existe la alienación parental,
Y ha sido una lucha ya de 10 años de generar conciencia. Afortunadamente sí se logra, es difícil, sí se ha logrado, y ya te digo que ya a nivel del Patronato Nacional de la Instancia estamos montando los ECOFAN o los centros de terapia, de justicia terapéutica en Costa Rica, pero en el 2017 un ejemplo de eso fue ese artículo que compartí en Tractos, porque no podía pasarlo por cantidad de caracteres en un solo lado. Pero sí, en una posición de apoyo, el Colegio de Psicólogos ha creado toda una fuerza para que ni siquiera los psicólogos puedan referirse al tema, y decir que eso no existe, y no puedan denunciar una situación de alienación parental porque son denunciados ante el Colegio de Psicólogos y pierden su licencia, ¿no? Ya ha sido un tema que en Costa Rica está bastante ya resuelto después de muchos años de esfuerzos, pero sí ha sido la lucha desgastante, no el hecho de hacer conocer la situación, es ver que las personas se atrevan a resolver la situación pese al gran presión que ejerce todo el movimiento de la ideología de género por desacreditar la alienación parental, ¿verdad? Que ha sido nuestra gran lucha. Al final hemos tenido que acusarlos prácticamente de algo que yo les llamé el síndrome de Galileo Galilei, que es como una estructura de poder lograr hacer que la gente calle bajo ciertas amenazas y hacer desvalorizar la realidad, desconocer la realidad. Recordemos que Galilei tuvo que retractarse de que la Tierra era plana, porque si no lo mataban, y eso es una situación que yo creo que es ha sido la piedra angular de muchas de las personas que queremos hacer conciencia sobre este tema. No sé qué otras experiencias han vivido en otros países, si es una situación meramente de Costa Rica. Me gustaría oír su opinión. Definitivamente. ¿La mía o la de Marian? Sí, Giovanna, solamente algo pequeñito. Ese manto negro está cubriendo el cielo de todo el mundo. Giovanna. Absolutamente. Pocas cosas hay ahora mismo que sean únicas y exclusivas de un país o de una zona. Con mayor o menor incidencia, lo que están sufriendo los niños es a nivel mundial. Evidentemente, como comentábamos antes, hay países en los que se sufre más pues casos de prostitución infantil y abuso infantil, otros en los que menos, otros en los que se sufre más maltrato infantil a través del trabajo abusivo y de trabajo infantil abusivo, en otros menos. En otros sufren verdaderos secuestros en los procedimientos de familia, una alienación parental brutal, e incluso, como dije antes, alienaciones parentales que llegan al convencimiento de que un progenitor convence al niño de que acusa al otro de un delito. Y a veces se desdicen y otras veces no. Sí, lamentablemente es universal. La instrumentalización que los adultos hacemos de los hijos es universal. El cierre de ojos y el girar para otro lado que tiene la sociedad y los estados, que supuestamente además son estados de derecho, es a nivel mundial. Sí, lamentablemente sí. No existe el paraíso de los niños, no existe un país en el que los derechos de los niños sean lo principal, donde estén ese famoso favor fili o el interés superior del menor del que hablaba Marian, que presumimos tanto en los juzgados y que normalmente siempre coincide con digamos que con el interés del progenitor que los tiene con él, es humo. Es aquello que sirve a los jueces y a los fiscales para justificar y fundamentar sus decisiones, pero realmente no hay un interés superior del menor.
en ningún país. Todos lo mencionamos, pero en todos es humo. Si me preguntáis, ¿hay algún país para el que el favor fili signifique algo? O sea, esté por encima realmente de los intereses comunes, sociales, familiares de los adultos. No, no. De hecho, están bastante por debajo de lo que deberían estar. No, no existe ese paraíso de los niños. Y lo lamento mucho, pero no. Sí, Giovanna, efectivamente, la custodia compartida es el evangelio que ahora estamos propagando a través de nuestra profesión. Y nuestros hijos tienen que vivir en esa custodia compartida, y los hijos de nuestros hijos, si es que no van bien con sus parejas, también tienen que adherir a la custodia compartida como parte de su vida. Tienen que aprender con H ese lema de custodia compartida, que no es otra cosa que responsabilidad compartida. Si quieres a tu hijo, hazte responsable de él y deja que el otro ejerza su responsabilidad, porque la igualdad y la equidad comienza en la familia. Es un ejercicio absolutamente democrático. Entonces, no hablemos, no propaguemos lo que no somos, si en casa somos los más grandes injustos y los más grandes atropelladores de los derechos de nuestro hijo. En sala, querida Giovanna, voy a abusar realmente porque el tiempo contigo es oro y me vas a perdonar, pero voy a abusar. En sala tenemos a una madre. Hemos escuchado papás, pero también hay mujeres, madres, que en este momento tienen el problema. Eloísa, por favor, queremos escucharte y verte. Eloísa. ¿Qué tal, doctora? Sí, estaba con mi bebé. Bueno, ¿me ven bien ahí? Sí, estás muy bien. Ahí te vemos, Eloísa. Queremos escucharte. Ella es desde Perú, Lima, Perú, querida Giovanna. Bueno, Hola, primero Eloísa. Sí, ¿qué tal, doctora Carril? Bueno, en sí agradecerle por todo el apoyo, la participación que siempre nos da a los padres, ¿no? Y bueno, quería hablar un poquito de mi caso. Ay, disculpe, estoy con mi bebito, sí. Bueno, No pasa nada, absolutamente nada. Ya, ok. De hecho, él es el protagonista. Los niños son los protagonistas de esta charla. Así es, muchas gracias. Por lo tanto, no pasa nada. Nadie se va a espeluznar por oír a un niño. Faltaría más. Sí, ahora sí, lo que pasa es que está mi hijita mayor con ella. Bueno, en mi caso no veo a mi hija hace un año. Y obviamente es duro, escucho a Fermín, escucho a Rodrigo, a Martín, y me solidarizo con ellos, ¿no? Lo que debemos dejar claro que el problema que viven ellos no solamente es de papás, también es, como en mi caso, de madres, ¿no? Por eso siempre pongo que la violencia no tiene género, ¿no? Y es muy doloroso nosotros como padres pasar por toda esta situación. Y es más doloroso y doble doloroso porque sabemos que nuestros hijos, en cierta forma, en silencio, también sufren, ¿no? ¿No? Usted como abogada, como todos los casos que he llevado. Te puedo garantizar que en toda mi trayectoria profesional jamás he conocido a un niño que haya sido apartado de forma además brusca, violenta, sin justificación. Y cuando digo de forma brusca y violenta me refiero a de forma repentina, silenciosa, con nocturnidad, sin explicación, que haya sido apartado de la figura de su padre o de su madre. No conozco a ninguno de ellos que no haya sufrido indeciblemente, profundamente, y muy pocos de ellos llegan a la edad adulta sin tener una mella, una cicatriz psicológica muy importante. Son niños que necesitan de muchísima atención psicológica, que tienen un paso además de la niñez a la vida adulta muy complicada, porque tienen falta de referentes, no entienden bien las relaciones familiares y las figuras, porque no las han tenido de forma disfuncional. Entonces sí, mi respuesta es sí. Tienen un sufrimiento aunque sufran en silencio. Por eso es muy importante que no nos callemos. Y soy muy consciente que esto lo sufren las mamás también.
Yo hablo, mayoritariamente digo los papás, porque en España la mayor parte de las custodias las tienen las mamás, entonces son las mamás las que tienen la capacidad para hacer ese daño, ¿vale? Tienen mucha mayor capacidad, pero evidentemente que hay papás que llevan a sus hijos a límites insospechados y que también hacen este ejercicio de apartar a sus hijos de la familia materna. Es indecente, esa es la palabra. Que un progenitor haga eso es indecente. Así es. Bueno, solamente por último, agradecerle nuevamente, doctora Carril, porque siempre escucho sus videos, ¿no? Toda la participación que hace y se solidariza, como usted dice, no más que nada con los padres. Ahora ya he entendido más, porque a veces por ignorancia muchas mujeres no entendemos, ¿no? Pero sí, obviamente yo me solidarizo con los papás, porque yo de niña he amado, mi papá no ha sido el papá perfecto, pero igual lo he amado y lo he respetado hasta el último día de su vida. Y para las hijas mujeres siempre hay ese amor, ese cariño hacia el padre, esa figura paterna. Y yo deseo con todo el corazón que mis compañeros que han dado su testimonio, ¿no? Como Rodrigo, como Fermín, como Martín, que no están solos, ¿no? Que estamos en esta lucha y que debemos continuar, y aunque a veces nos decaigamos, esto va a continuar, y que este 25, ¿no? Nos unamos todos por el bien de nuestros hijos y de los niños, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Ha sido un placer escucharte y conocerte. De verdad, Eloisa, ha sido un placer. Creo que estamos dando un gran paso, porque hay que visibilizarnos, ¿no? Empecemos a aplicar psicología inversa con lo que afuera está haciendo daño a nuestros niños. Visibilicémonos, empoderémonos con dignidad y sin atropellar derechos. Hagamos frente a la lucha de nuestros hijos, pero estando dentro de la lucha, no de afuerita. Involucrémonos en el proceso, porque somos nosotros quienes damos el testimonio y los hechos a los magistrados. El abogado solo da la técnica, la formalidad, pero somos una pieza importante, claro que sí, y tenemos que, entre nosotros, reeducarnos, porque bien lo has dicho, querida Giovanna, somos abogados de familia. Nosotros no traficamos con los sentimientos, nosotros no podemos pesetear ni darle un valor, un costo-valor a los sentimientos y al sufrimiento. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Es necesario que nuestro trabajo sea valorizado? Claro que sí, pero no podemos, como buitres, esperar un proceso de familia para vivir de él y para prolongarlo hasta que nosotros salgamos de la situación económica agobiante que tengamos. Eso está ocurriendo, lamentablemente. Se induce a las partes a hacer del conflicto ya un espacio de violencia. Y qué mejor, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Pero eso se aplica para el bien, no para el mal. Exacto. Entonces tenemos que también como ciudadanos denunciar. Hay instancias, solo nos falta valentía, solo nos falta realmente conocer nuestros derechos y denunciar a esos malos profesionales, porque no pueden estar en instancias donde se ven temas de familia. Aquí en sala también está Alex Jaramillo. Alex Jaramillo es el presidente de la Asociación Tenencia Compartida Perú. Quisiera que lo escuches, Giovanna. Alex, buenos días. Doctora, buenos días, ¿qué tal? Me encuentro un poquito ocupadito, pero muchas gracias. Sí, un saludo, Giovanna, qué bueno que las personas participen y buenísimo. Se está ahí avanzando con actividades que es importante por los derechos de los niños y visibilizar, ¿no? Como dicen, es muy importante visibilizar estas actividades, todos, por los derechos de los niños, para el día sábado 24 acá en Lima. Y bueno, acá son muchas personas las afectadas, ¿no? Y lo importante es llegar a soluciones. Lo importante es llegar a soluciones. Lo importante es no vivir en el problema, sino lo importante es llegar a mejorar la situación, ¿no? No volvernos profesionales en procesos judiciales. Eso no es lo que queremos. No queremos amigos, amigas, profesionales en procesos judiciales. Queremos amigos que dediquen su tiempo a cómo criar a sus hijos, a cómo disciplinarlos, a cómo jugar con ellos, a cómo acompañarlos,
Eso es lo que se necesita, no volvernos expertos en procesos judiciales. No es la idea y es mi deseo para todos los demás. Gracias, doctora María Ángela, un abrazo. Me encuentro ahorita ocupadito en casa. Bendiciones. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, muchas gracias. No sé, para cerrar, si alguien más desea participar para que Giovanna pueda cerrar ya el evento. Buenos días, le habla Erika Cabrera de Arequipa. No sé si que puedo participar, perdón. Claro que sí. Arequipa es una ciudad de Perú, querida Giovanna. Está el mismo, sí, un volcán hermoso. Ahí te pasa. Bueno, aparte de mi caso, que bueno, supongo que varios conocen, mi lucha ha sido durante ya casi 9 años, 8 años, un poco más, que mi hijo fue sustraído de mi lado. Lo que, bueno, ya ese es otro punto, ¿no? Lo que yo quisiera es acotar de que es importante que la gente conozca nuestra situación, y para que conozca, ya es un paso, está bien, las redes sociales, pero el otro paso que debería implementarse es que, por ejemplo, en este caso, en esta marcha, digamos que todos los profesionales psicólogos o de salud que podamos pertenecer al grupo, y todos los papás, y todo el personal que bueno, que somos conocedores, que el día de la marcha o de las reuniones o de las manifestaciones que vamos a realizar, que a toda la gente que se desea enterar se le explique la situación de cómo afecta este problema que tenemos de alienación, porque no solamente se da en una familia separada, la alienación también se da en familias que son disfuncionales, en familias que persisten unidas, pero que tienen problemas familiares. Allí, y eso no se dan cuenta, o sea, ellos ni siquiera conocen. Yo soy médico familiar, y he tenido la oportunidad de trabajar en el centro de salud mental, y yo he conocido familias que no se dan cuenta de que el daño o personas que no se dan cuenta que cuando uno habla mal del otro progenitor a los hijos, les hace mucho daño, y que tienen problemas, esos problemas hay que identificarlos y explicarlos, y cuando ellos se enteran, deben asociarse más. El punto es, yo creo que lo que debemos buscar es que conozcan más, y para que podamos tener más apoyo también. Gracias. Muchas gracias, Erika. Es un testimonio que también visibiliza, ¿no? Esta realidad, y que, bien lo han dicho todos, ya estamos, creo, en la acción, ¿no? El estar aquí, el dar la cara, el decir aquí, desde esta plataforma, de donde yo me encuentre, desde la ciudad que me encuentre, desde el país que me encuentre, voy a dar la cara de frente a esta realidad. Así no sea vivenciada en carne propia. Pero al ser parte de una sociedad, al ser ciudadana de un país, no podemos convivir con esto. Es tóxico, es realmente enfermizo a largo plazo haber convivido con una realidad de violencia familiar, violencia social o institucional, y no haber hecho nada. Pasar por el mundo sin haber hecho nada para cambiar esa realidad. No somos Quijotes, somos seres humanos. Somos seres humanos que tenemos herramientas básicas. La sensibilidad, la empatía, eso no se aprende en la universidad. Esos son valores que se adquieren. Y no es necesario ser abogado. Basta con ser un consciente ciudadano para que realmente esto empiece con una denuncia y se llegue hasta el final a sancionar a las personas que trafican con los derechos de los niños, a las personas que están viviendo de la mendicidad, exponiendo a niños en su integridad psicológica, en su integridad física, a las personas que utilizan a los niños como burriers o como mochileros para transportar la droga, a los niños que son exhibidos en revistas pornográficas. Estoy hablando ya de violencia, pero cruda y dura, y que nosotros, por miedo, no decimos nada, porque tras eso hay muchas mafias, hay gente que vive de eso. Pero empecemos en casa, empecemos a tratar bien a nuestro presente, a nuestros niños, a nuestros sobrinos. Empecemos en casa. Si alguien más desea, por favor, participar para que la otra Giovanna pueda cerrar. Sí. Yo quiero participar. Sí, buenas tardes. ¿De dónde se comunica? Yo soy de Ecuador.
Qué gusto. Ya, soy la subdirectora nacional de género del Consejo de la Judicatura. Soy feminista y quiero manifestar que el tema de la tenencia compartida es importantísima. Desde mi punto de vista, como terapeuta que soy, se bloqueó. Sí se le escucha. Se fue. No, sí la escucho, a ver, yo la escucho, pero no la veo. No se le escucha. No la escucho y me parecía muy interesante que ella pudiese explicarnos desde su posición. Se fue, Así creo. es. Me parece haber escuchado que ella dijo que es feminista. Así es. Así es. Sí, pero que aún así ve importante la tenencia compartida, la custodia compartida. Sí, ojalá pueda volver. Sí. Bueno, dado el tema de hoy día, me voy a animar a contarles algo. Yo soy Alfredo Salazar, no he podido renombrar mi nombre ahí, que sale Apple. Justo estaban conversando acerca de cómo no voltear la cara cuando estamos viendo un hecho de violencia. Bueno, les comento que el día 5 de abril recibimos el despacho de nuestra unidad de rescate a un tentativa de suicidio. Fue en primer término la llamada que recibimos, ¿no? Pero la central nos despacha como una atrapado en estructuras, porque no tenemos ese rótulo para suicidas, ¿no? El tema fue de que cuando estuvimos cerca vimos a la persona que estaba en un techo, en una cornisa, y para nuestra sorpresa, ¿no? Sabíamos que era mujer y era una niña de 11 años. Entonces, bueno, nos preocupamos muchísimo. Ya subiendo, éramos solamente 2 bomberos, entonces llamamos a la central. A Dios gracias, no se hizo mucho trabajo, apenas le hablamos, la niña estaba en una posición sentada, agarrándose las piernas. Inmediatamente le dijimos que si estaba con frío, porque mejor no entraba para conversar, accedió. Una niña súper dulce, lo que tenía era un temor grandísimo, ¿no? Bueno, les comento esto porque las personas a veces nos damos la vuelta, ¿no? Pero la central nos pidió que esperáramos a la policía. Nunca llegó la policía, estuvimos esperando bastante tiempo, nos pidieron ya que nos retiráramos, pero en esa niña yo pude ver también a mi niña, ¿no? Y bueno, le hice seguimiento al asunto, regresé a las 11 de la noche a la comisaría, no se habían enterado o no se quisieron dar por enterados. La sociedad, como puse ahí, es indolente realmente. Por intermedio de un amigo de tenencia compartida pedí también la asesoría, me dio el teléfono de una persona encargada de la Defensoría de Personas. Esta persona a su vez me conectó con otra y bueno, y así se hizo una cadena y el día de ayer recién hablé con la persona que se interesó mucho. Definitivamente voy a seguir, voy a darle seguimiento a este caso. Pero me parece que esta persona sí era la encargada de brindarle un soporte a esta niña, ¿no? Que a veces son, de verdad que el Estado no tiene la contundencia de llegar hacia ellos, ¿no? Si es que en realidad pienso de que cuando uno sigue las cosas e insiste, puede tocar o el hecho de molestar a alguien, en algún momento te van a hacer caso. Y creo yo que ya di con la persona que se va a encargar de esto y que en verdad al principio me desmoralizaba un poco porque veía que no había, que como que no es mi jurisdicción, no es nuestra labor. Me daban excusas esas, pero al final insistiendo siempre me dan un contacto más hasta que, bueno, a Dios gracias, espero que estas personas de esta última comunicación que tuve puedan hacer algo, ¿no? No sé en qué quedará, pero voy a seguir ahí y yo quería agradecerle a la doctora Giovanna porque de verdad que como se lo escribí por el privado, ¿no? Su vehemencia y su energía nos las contagia y en verdad que sí, o sea,
nos sirve muchísimo, muchísimo para enfrentar este tipo de acciones que a veces normalmente uno prefiere no verlas o hacerse de la vista gorda, como decimos acá, ¿no? Y bueno, gracias. Quería compartirles eso. Buen día. Gracias, gracias. Ha sido maravilloso. Sí. Ahí volvió Margarita Carranco, está pidiendo la palabra. Margarita, ¿puedes por favor encender tu cámara para verte? ¿Ya está encendida? ¿No está encendida? Sí, sí. Ya, muchas gracias. Disculpen, mi internet se me fue de repente y ya. Bueno, les decía que yo soy subdirectora nacional de género del Consejo de la Judicatura, soy feminista, soy la feminista de los años 90. Nosotros tenemos generaciones en el Ecuador. Y en el sistema de justicia estamos trabajando juntos 2 subdirecciones, la una que se dedica al tema de niños y la otra que se dedica al tema de violencia contra las mujeres, femicidio, y también el tema de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Nos ha hecho también unir 2 subdirecciones y trabajar conjuntamente porque el tema del bien superior del niño está por sobre todas las luchas de las desigualdades. Es una generación que está recién iniciando y construyendo desde pequeñito su proyecto de vida, y el adultocentrismo le hace tanto daño, y también se le hace tanto daño los procesos de tenencia, y la tenencia compartida es un elemento sano, porque como terapeuta que también soy, el tema sistémico es fundamental, fundamental. La fuerza de los hijos viene de la madre y del padre. Por lo tanto, mientras más sana sea la tenencia en el caso de la separación, estamos haciéndole bien a esos niños y niñas que requieren de la fuerza de los unos y la fuerza de los otros. El sistema de justicia es muchas veces, a nivel mundial, de lo que he escuchado, me ha gustado mucho escuchar las intervenciones. Aquí hay una organización llamada Papás por Siempre. Nosotros queremos decirle que las feministas, la lucha feminista hace mucho tiempo era el feminismo y la lucha por las mujeres, y no reconocíamos que las mujeres, las madres, también podemos ser maltratadoras. El maltrato viene de la madre y el padre, ¿ya? Y también el amor viene de la madre y el padre. Y por lo tanto, las 2 fuerzas, la masculina y la femenina, la del padre y la madre, aunque lo masculino y femenino no está atribuido al hombre y atribuido a la mujer, sino son características, esa fuerza de la madre y el padre la necesitan esos niños, es un derecho, porque puede haber ex marido, ex mujer, pero no hay ex hijos. Los hijos siguen siendo toda la vida hijos. Por lo tanto, necesitan de la fuerza de los 2. La tenencia compartida es fundamental. Y la manipulación, desgraciadamente, en los procesos de justicia, en el sistema de justicia, muchas veces las mujeres, las madres, utilizan a sus hijos para esta lucha y esta bronca y esta violencia que tienen contra los padres. Entonces, ese es un tema fundamental que tenemos que reconocer, hombres y mujeres, padres y madres, que por encima de nosotros y por encima de las dificultades y las relaciones de poder hombre-mujer, que son altísimas, y que también existe la violencia contra los hombres, aunque en menos grados, que le afectan tremendamente a esos niños. Por lo tanto, la tenencia compartida es fundamental en la medida que no haya manipulación de ninguno de los 2 lados, en la medida que hay una relación sana de los 2, en la medida que cuando llega a mi casa yo como papá, yo me encargo de darle el amor infinito, los principios y los valores, y no hablarle mal de la mamá. Y lo mismo la mamá, cuando le corresponde la tenencia y tenerlo al niño, a la niña o al niño, tiene que darle todo el amor infinito, los principios y valores, disfrutarlo al máximo y evitar el hablar mal de su padre, porque esa puede ser, es insalubre, que cuando llegan los niños y le llega donde el papá, dependiendo a quién le toca o a quién tiene el tiempo para su hijo, lo dedican a desprestigiar el uno al otro. Estamos pensando desde el adultocentrismo y pensando en mí y no pensando en mi hijo. Por lo tanto, cuando luchemos en las calles, en el sistema de justicia, en el caso mío, el sistema de justicia, estamos trabajando en el tema de la sensibilización, pero más allá de la sensibilización, la empatía del juez, fiscal y abogado, de ponerse en los zapatos de ese niño antes de determinar sentencia y antes de demorarse tanto. Un sistema de justicia que se demora no es sistema de justicia,
ese que después de algunos años les he escuchado a ustedes, años de años con los casos, el tenerse que ir fuera del país, es inhumano. Inhumano para los hijos. Yo estoy pensando en los niños. Inhumano para esos niños. Inhumano para ustedes. Pero si pensamos que en el bien superior son los niños, inhumanos para esos niños. Si pensamos desde la mirada de los niños, de las niñas, los adultos, padres, madres, las autoridades del Estado, los jueces, fiscales y abogados, tenemos otra actitud. Nosotros tenemos en el Ecuador el tema de la escucha especializada. La escucha especializada, que significa que está paralelamente con un manual para operadores de justicia del bien superior del niño. La Cámara de Gesell, donde el niño una sola vez tiene que contar lo que le ha pasado, una sola vez, específicamente en delitos sexuales, ¿ya? Para evitar la revictimización de este niño. Entonces, decirles, felicitarles, Giovanna, Luna, por esas palabras, por esas cosas, y Giovanna por ser tan frontal, nada de ocultar ni las palabras que yo estoy diciendo. Cuando yo defiendo a los niños y a las niñas que recién están iniciando su proceso de vida y que les estamos destrozando la vida, porque les destrozamos la vida. Cuando les separamos de su padre, les destrozamos la vida. Cuando su padre le quiere dar amor, y cuando les separamos de la madre, les destrozamos la vida. Cuando tenemos la mirada hacia los niños, todo es diferente. Pero cuando yo tengo la mirada en mí, más allá de mi hijo, sino en ganarme, como decía alguien, el trofeo, yo gané aquí. Aquí no es una lucha de quién gana. Los que tienen que ganar son esos niños que tenemos la obligación de ayudar a construir su proyecto de vida diferente al nuestro, con su propia identidad, con sus propios disfrutes, para que cuando nos vayamos de este mundo tengamos el orgullo de decir, yo le di este tiempo de amor a mi hijo, a mi hija, y gracias a eso tiene su proyecto de vida y tiene su mirada de felicidad. Entonces, yo creería que tenemos que trabajar todos y al sistema de justicia tenemos que cambiarlo. A nosotros nos está costando, pero hay decisión política de trabajar juntos el tema de los derechos de las mujeres y el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Y principalmente de ellos que están creciendo. Nosotros ya crecimos. Y aprendamos a respetar a esos niños y niñas y aprendamos a luchar en las calles. Más allá de mí están ellos, que recién están creciendo. Nosotros ya tuvimos nuestra infancia, mal o bien, pero el padre y la madre, sin juzgarlos, y nosotros que estamos ya en otra edad, sin juzgarlos, se merecen la honra y el reconocimiento a lo que pudo haber hecho. Y lo que no pudo haber hecho, ya no lo hizo. Pero el tener la fuerza del padre y la madre es fundamental, más allá de las luchas y más allá. Por eso hay que desjudicializar la tenencia, hay que desjudicializar, hay que humanizar. Nosotros tenemos un proyecto en el Ecuador que le llamamos Más allá de la justicia. Hay seres humanos ahí que sufren, seres humanos que les duele, y hay indolencia en el sistema de justicia. Por eso la empatía de los operadores de justicia, de ponerme en los zapatos de esos niños, niñas y adolescentes, hace que yo tenga otra actitud con esos niños, niñas y adolescentes. Nada más, muchas gracias. Gracias Margarita. Mi nombre es María Ángela, estoy con el hospedador estoy con el hospedador de mi hija porque hubo problemas. Y es una gran bendición coincidir, como coincidí con Giovanna, coincidir contigo. Porque más allá de las fronteras, más allá de todo, son niños que son seres humanos como nosotros. Tú lo has dicho. De verdad, he quedado muy agradecida con Dios que hoy te haya conocido. De verdad. Realmente, eres una hermana latinoamericana. Me pongo al servicio. Fiel a sus convicciones, piensa en un bien superior, porque tú lo has dicho, nosotros ya caminamos, no malogremos, no freguemos, como decimos, el camino de nuestros niños. Giovanna, ¿qué decir? Me encanta, porque me gusta la gente que habla claro, que no voltea, ni camufla, ni le pone flores a las palabras ni a la realidad. La realidad es la que es.
Y por mucho azúcar que le pongamos a las palabras, no va a ser una realidad más dulce para los niños. Por lo tanto, yo que siempre he hablado con franqueza y que muchas veces se me ha criticado por ello, es un soplo de aire fresco encontrar con personas como tú, con Margarita, que hablamos claro y que cada palabra representa o un hecho, una acción o un elemento y no tenemos que dulcificar nada. Si todos empezásemos a hablar así de claro, nos iría a todos mucho mejor. Entre otras cosas, porque todas estas golosinas, flores, azúcar con que adornamos las palabras, lo que hace es que el resto de la gente confunda la dulzura de las palabras con la dulzura de la realidad. Entonces es más fácil poner un velo delante de los ojos, porque si la palabra es dulce, malo será, como decimos los gallegos en España, malo será que la realidad sea tan trágica. Y no, señores, si la realidad es dulce, la palabra ha de ser dulce. Pero cuando la realidad es amarga, dura, hiriente, doliente y sangrante, las palabras han de serlo también para ser fieles a la realidad. Por eso me encanta. Por eso me encanta que la gente empiece a llamar las cosas por su nombre. Y comparto todas y cada una de sus palabras. Todas y cada una. Pero sobre todo, comparto la forma de decirlas. Porque a veces obviamos lo importante que es. Pero dicho esto, me encantaría que dentro de 4 o 5 años, si nos volvemos a encontrar, haya hombres hablando así. Haya 400, 500, 3.000, 4.000 perfiles ahí atrás escuchando y aportando y dando ideas. Padres diciendo, no me importa lo que hagan, no me importa lo que me cueste, no me importa lo que me duele, lo que me duela, pero prefiero que me duela a mí que a mi hijo. Y voy a seguir peleando y voy a seguir tragando lo que haya que tragar. Porque la rabia no es buena consejera y la ira guía mal en la vida, muy mal. Y a veces digo, los padres y las madres no nos damos cuenta de lo que realmente significa ser padre y madre. Y ser padre y madre es tragarte el dolor sin que tus hijos sepan que te duela. Tragar basura y bazofia creyendo tus hijos que te comes un solomillo. Eso es ser padre. No sufrir y llorar y pedir a los demás que te solucionen las cosas. A mí muchas veces me preguntan, ¿cuál es la solución de... ¿Sabes la solución de esto? Y yo digo, sí, la solución de esto es muy fácil. Que padres y madres empecemos a aplicar el sentido común. No hay más. El problema reside en que no usamos el sentido común. Y que los padres, muchas veces, no sois capaces de asumir el coste silencioso. Explico. Hay una parte, hay 2 tipos de héroes. El héroe que sale con la capa, que se ven los cielos volando, que salen todas las series de televisión. El héroe que se ve y que se reconoce como héroe. Y luego está el héroe silencioso, que es el héroe que todos los padres y madres deben asumir como papel que va inherente a ser padre y madre, que es el padre que no come y dice que está lleno para darle su cena a su hijo y que su hijo no sepa que en su casa no hay comida. El padre que se va a trabajar sin dormir y sin saber si al día siguiente va a poder pagar el alquiler para tener el fin de semana siguiente a su hijo porque paga una pensión que es de más de la mitad de su sueldo y que aún así sonríe a su hijo y le dice que todo va bien y que su mamá es maravillosa y que todo va a ir bien. Heroínas son las mamás que tienen papás que no asumen sus responsabilidades y aún así le dicen a sus hijos que su papá está ahí pero que en ese momento no puede estar, pero que a lo lejos se está velando por él. Porque aunque el papá y la mamá no estén, si el niño tiene la sensación, el niño es feliz y que antepone la felicidad de su hijo al odio que tiene a su padre o a su madre. Esos son los héroes que los papás y las mamás debemos ser. Esos son los héroes.
no los de capa y espada que se definen héroes y al que todo el mundo aplaude. No, no, no. Los maravillosos no somos los que hablamos. Los maravillosos son los que en silencio son los héroes de sus hijos. Y que sus hijos ni siquiera saben que sus padres son unos héroes, pero lo sabrán con el tiempo, siempre lo acaban sabiendo. Pero esos son los verdaderos héroes. Y ese es el verdadero papel de padre y de madre. Ese, el más difícil de todos. Yo lo digo siempre, la cosa más difícil que he hecho en mi vida, la más difícil, y fijaros que hice mi carrera de 5 años, la hice en 4 y trabajando. Pues la cosa más difícil que hice en mi vida fue ser madre. Y aún así, no creo haberlo hecho perfecto. He tenido 1000 defectos y hay veces que he sido una buena madre y hay otras veces que he sido una madre de basura. Pero he estado ahí. He estado ahí. Y sin esperar gracias. Y a los padres y a las madres que no les dejan estar ahí, tienen que luchar. Porque al final, el ser humano protesta por la gilipollez más absurda. Y en España hay cientos de miles de padres y madres a los que le han quitado a sus hijos. O el otro progenitor en las instituciones. Nadie en su sano juicio entendería que le quitasen a su hijo y no saliese a la calle. En cambio, en España se quemaron hace años, se reventó casi el país, porque a los jóvenes se les prohibía hacer botellón en la calle. ¿Entendéis? ¿Lo veis? ¿Es botellón? Botellón son fiestas donde se va a beber alcohol y se pone música en la calle. Se prohibió. Pues los jóvenes del país quemaron contenedores, quemaron calles y casi nos echan abajo el país. A los papás y a las mamás les quitan a sus hijos y los políticos no lo consideran ni un problema porque nadie sale a la calle. Esos son los héroes. Los que salen a la calle a pelear por quien no puede levantar la voz. Yo ya sé que soy muy pesada y a veces me dicen que riño demasiado, porque en cada charla que doy, incluso aquí en España, Fermín lo sabe, lo primero que hago es echar una bronca y siempre digo, ¿por qué hay aquí 40 personas? Si solo en este barrio debe haber 400 personas afectadas. ¿Por qué no hay aquí 8.000, 9.000, 10.000, 20.000 personas protestando y haciéndose oír? Y siempre digo lo mismo, siempre he hecho la misma bronca. No esperéis a que nadie os solucione los problemas. El problema es vuestro. Por lo tanto, la solución es vuestra. Lo que pasa es que no sé por qué no acabáis de asumir que tenéis el poder y la fuerza para hacerlo. Pero no lo asumís. Y no asumís también que es más importante la felicidad de vuestros hijos que vuestra mano derecha. Y que sea cual sea el coste, pero escuchadme bien, y me hago responsable de lo que estoy diciendo, que sea cual sea el coste, debéis pelear por vuestros hijos. Porque es vuestra obligación como padres, y vuestra obligación como padres está por encima de cualquier otra obligación y responsabilidad. Así que cuando se convoque una manifestación, da igual, como si perdéis el día de trabajo, como si estáis cansados que os reventáis, os ponéis en una farula, pero vais, gritáis, protestáis, porque de lo contrario, no me jodáis, sois cómplices. Punto, sois cómplices. Y no tengo más que decir hasta la próxima vez que me llame Marian, si me vuelve a llamar, que creo que de esta ya me despide del todo y no me deja tener comunicación con Latinoamérica. No, Giovanna. Tú sabes que esta lucha va más allá de egos, esta lucha va más allá de nombres. Si a ti te recordarán, Giovanna, será porque hay niños en casa felices. Si a ti te recordarán, será porque aprendieron a ser buenos hijos y buenos padres. Ese es tu sello, y así va a ser. Y me da gusto haber coincidido también, y mira cómo es la vida, y gracias al COVID, que ahora también conozco a Margarita, ¿no? Margarita en el Ecuador, país tan hermoso que así de relámpago conocí, representa una voz
para los sin voz. Me da mucho gusto que en España los niños estén oídos por ti. Me da ahora mucho gusto que en Ecuador los niños estén oídos por una autoridad que es Margarita, que siendo autoridad en el eje estatal, está dándole la lucha a esta injusticia. Realmente pretendemos cambiar el sistema de justicia, pretendemos ver la perspectiva del derecho de familia, pretendemos reglamentar, codificar, cambiar algún reglamento de la institución, de la Constitución, perdón, pero empecemos como tú lo has dicho. La institución de la familia está en tus manos, papá y mamá, juntos o separados. Y si el juez te marea con tecnicismos y si el juez te niega y te niega, vuelve a él, vuélvelo a su humanidad con el sentido común. ¿Te gustaría a ti, juez, en este momento estar peleando por tu hijo? Estar obstruido, tener que ir a la comisaría a hacer constataciones y pelear, y cuando tu hijo lo perdiste a los 2, lo vuelvas a encontrar cuando tenga 8, 10, 15, o lo conozcas ya cuando sea libre y tenga la capacidad a los 18 años? El sentido común es lo que nos ha desorientado ahora. Nos hemos reglamentado, hemos entrado a un montón de normas, de leyes que a la fecha son inaplicables. Son inaplicables. Solo el sentido común, el sentido de humanidad, la lucha frontal a tu problema va a hacer que esto desaparezca. Y definitivamente, Giovanna, yo te voy a llamar hasta que me quede sin voz. Hasta que me quede sin voz. Y aquí en Ayacucho, en Perú, daré la lucha. Se está dando la apertura. Quienes quieran ir, irán. Pero eso no va a hacer que esa lucha no sea visible. No sea visible. Se va a dar y así va a ser. Porque merecemos, los niños merecen que alguien saque la voz por ellos. Y lo vamos a hacer.